Listo, estamos en vivo. Muy bien, pues muchísimas gracias por conectarse a esta que seguramente va a ser una gran oportunidad de escuchar a una experta como es Dulce María Sauri en un tema que a todos nos interesa y que nos revela. Qué mejor que está aquí nuestra presidenta Claudia Corichi, a la que le deseo agradecer, como siempre, todo su apoyo para la realización de este evento, todo su interés y su disposición, su orientación para poder seguir avanzando en los temas que nos reúnen en esta colectiva nacional que ella preside, el 50+1, y que no es otro que el respeto y la exigencia del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Te agradecería mucho, Claudia, que pudieras tú iniciar esta reunión para proceder con lo que corresponde. Gracias. Claro que sí, mi querida Lupita, muchísimas Sí. gracias y buenas tardes. Mi querida Lupita, una Ok, mujer que es ahí se lo inspiración, que es no solo inspiración, sino que tiene una trayectoria maravillosa que nos enorgullece como presidenta de 50+1 Guerrero, su notable trayectoria como es legisladora, como una mujer funcionaria pública que siempre puso el acento en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y que fue rompiendo techos de cristal y abriendo brecha para todas nosotras. Te felicito, querida amiga, por esta iniciativa y por tenernos además el día de hoy a través de 50+1 Guerrero, que además invitamos a nuestras amigas presidentas hace un rato a que nos acompañaran también y que vamos a retransmitir porque nos has traído el día de hoy a una invitada de lujo, a una mujer con una trayectoria impecable, una mujer también de estas mujeres que nos inspiran, pero que además desde niñas veíamos diciendo qué maravilla, mujeres valientes, bien plantada, con un discurso no solo coherente, inteligente, sino consecuente, que es referente en el país, ella y su gran capacidad, y además con una capacidad de análisis brutal sobre la realidad nacional. Hoy en su conferencia, la ENIC avanzan todos y las mujeres atrás, que además la ENIC me parece un tema muy, muy importante. Y aprovecho esta breve intervención saludando a mis amigas colectivas de todo el país, pero en particular a las amigas de Guerrero, mujeres valientes, fuertes y por supuesto inteligentes que están presentes el día de hoy. Y también para puntualizar que estamos acercándonos, estamos muy cerca de conmemorar, como se conmemora desde hace pocos años, hace muy pocos años, el Día Internacional por la Igualdad Salarial, que fue instaurado apenas en el 2020 a iniciativa de la General de las Naciones Unidas y que además nos habla de la importancia de hablar de este y muchos otros temas que atraviesan seguramente parte del análisis que se hará el día de hoy. Por eso, datos como los del Foro Económico Mundial, de la OCDE y de la OIT, por supuesto, de esta encuesta que hoy se analizará, la encuesta nacional de uso del tiempo y la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares del INEGI, es fundamental. Como feminista, y lo digo como una mujer también comprometida, además como economista, por supuesto, para mí este es un tema muy importante, pero lo importante es que lo sea. Y reflexionemos hoy para muchas mujeres y para que el hecho de que hoy analicemos, hoy trabajemos este tema, signifique también llegar a conclusiones, a razonamientos y a propuestas que sean buenas para el resto de las mujeres. El tema de los cuidados está tomando una relevancia también fundamental en la agenda y en la lucha feminista. Por fin está siendo algo en lo cual estamos hablando todas. Como economista, como les decía, me apasiona el tema de brecha salarial y la forma en que puedo abonar a nuestra lucha es denunciando estas desventajas de las que he hablado. Les comparto un poco que mi tesis doctoral es justamente sobre desigualdad salarial, entonces soy una fanática del tema. Pero quiero dar algunos breves datos antes de darle la palabra de nueva cuenta a nuestra amiga Lupita y por supuesto a nuestra gran invitada. México ha subido 10 lugares en el ranking mundial del índice global de brechas de género que mide el Foro Económico Mundial. Estamos en el lugar 23 entre los 148 países. Pero mientras hemos avanzado mucho en derechos políticos, electorales, claro, nos gustaría todavía seguir avanzando más en hechos concretos, la realidad es que tenemos, por otra parte, un enorme retraso en cuanto a oportunidades económicas para las mujeres, en donde estamos en la posición 113 de 148.
Hemos cerrado un poco la brecha económica, 60%, y nos encontramos por debajo del promedio regional de América Latina. Ha bajado, en lugar de mejorar, ha bajado la igualdad salarial en 2025 frente a 2024. Y de acuerdo con la OCDE, la participación económica de las mujeres también se encuentra por debajo de los promedios globales regionales. Además, quiero decir que solamente 46% de las mujeres en edad de trabajar en nuestro país lo hace, frente al 77, casi 77% de los hombres. Hay una brecha salarial estimada en 15%. Y bueno, pues esto nos dice, y son las estimaciones conservadoras. Las mujeres dedicamos significativamente más tiempo al trabajo no remunerado, el doble que los hombres, ni más ni menos. Y según la ENUD 2024, en promedio trabajamos 3.1 horas más que los hombres cada semana en estas labores, que además estamos haciendo estas dobles y triples jornadas, y en algún otro momento hablaremos no solo del trabajo de cuidados, sino también de un tema que nos apasiona a muchos, que es el tema de la carga mental. Existen brechas salariales de género también por nivel de escolaridad, por grupo de edad, que además se intensifican, pero también por número de hijos. Como lo señaló la premio Nobel Claudia Goldin en 2023, cuando ya gana este premio Nobel, se hace este análisis muy importante de cómo además se complica mucho más la situación de las mujeres cuando tenemos hijas e hijos. La brecha se amplía entre quienes tienen 3 hijos, pues perciben 21,781 pesos en promedio menos que las de los hombres que los hombres frente a esta misma situación. Es decir, estamos hablando de una desigualdad salarial brutal que tiene además otros factores adicionales, que son la edad, que son por supuesto el número de hijos y que son también bueno, pues un tema muy importante, por supuesto, si se es indígena o no. Así que creo que las desigualdades que se vuelven interseccionales y que además son temas que hoy vamos seguramente a analizar, son muy, muy importantes estar hablando de esto, y por supuesto que no solo por el ODS 5, sino por el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, es uno de los temas más importantes. Por eso, ante este panorama y diciendo que hay muchos convenios que se han ratificado, pero que faltan no solo otros de ratificar, sino necesitamos que todo este entramado legal y jurídico se vuelva una transformación y un cambio para todas las mujeres de nuestro país, y ojalá que fuera para todo el mundo, pero sobre todo para todas las mujeres de nuestro país. Dando un breve panorama al respecto, pues les doy la más cordial bienvenida. Gracias, querida Lupita, por convocarnos a esta reunión, y quiero agradecerte y reconocer una vez más que tengas a una ponente y que tengamos desde 50+1, fruto de esta convocatoria de Guerrero, pero también a nivel nacional una ponente a la que admiramos, a la que queremos, a la que respetamos, hablando de un tema en el cual queremos avanzar todas por igual, queremos que todas avancen y que tenemos que seguir reflexionando profundamente. Muchísimas gracias, un abrazo con todo mi cariño a todas nuestras colectivas que nos están siguiendo, que nos están viendo, a todas las que nos verán también en estas reproducciones, y felicidades al capítulo Guerrero por tan atinado tema frente a los retos que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Claudia. Y bueno, todas conocemos quién es Dulce María Sauri. La trayectoria de vida que ella tiene es verdaderamente ejemplar y excepcional. Sin embargo, me voy a permitir dar lectura a una semblanza biográfica de ella, breve para que podamos escucharla. Nacida en Mérida, Yucatán, por más de 4 décadas se ha desenvuelto en la vida política del país y en la lucha por el avance de las mujeres en México. Fue la primera gobernadora de Yucatán, 1991-1994. Ha sido diputada federal en 3 ocasiones, senadora de la República en 2 y presidenta del Congreso de la Unión en la legislatura 2018-2021. Fue presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional de 1999 a 2002, fundadora de la Comisión Nacional de la Mujer, antecedente del actual Instituto Nacional de las Mujeres. Ha contribuido a la institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer público,
Asimismo, fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, de la OEA, licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana y doctora en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Ha escrito varias publicaciones, entre las que destacan La casta divina por dentro y por fuera, y Elvia Carrillo Puerto, Violencia y Resiliencia. Es colaboradora semanal del Diario de Yucatán desde 2009. Es tan solo una breve semblanza porque Dulce es eso y mucho más. Gracias, Dulce, por tu disposición para participar en esta reunión desde el capítulo Guerrero y en una organización de la que tú misma formas parte, porque seguramente es esta también una oportunidad de reconocer entre tantos méritos que has reunido a lo largo de tu vida, en todas las elevadas responsabilidades que has desempeñado, siempre ha destacado tu compromiso con la causa de las mujeres, que he podido testimoniar por el privilegio de conocerte desde hace tantos años. Bienvenida, Dulce. La ENIC proporciona un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución, y ofrece también información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar. Recientemente escribiste un artículo en el Diario de Yucatán sobre el tema, y en una frase resumes lo que se consigna en la ENIC. La pobreza tiene rostro de mujer, y das datos reveladores de la realidad que viven las mujeres en el país por las brechas de género que aún existen y que debemos seguir trabajando para erradicarlas. Brechas que son las diferencias estadísticas entre mujeres y hombres en cuanto al acceso, participación, oportunidades, derechos y beneficios en diversos ámbitos de la vida, como la economía, la educación, la salud y la política. Brechas resultado de factores sociales, culturales, económicos, sociales, que definen roles y perpetúan la desigualdad de género. Destacan la brecha salarial, la menor participación de la mujer en el mercado laboral y la desigual distribución del trabajo de cuidados. Porque sin duda las mujeres sostienen la vida de los demás miembros de la familia, hijos, padres, personas con discapacidad, y lo hacen sin salario, sin descanso y sin reconocimiento. La ausencia de un sistema de cuidados perpetúa la desigualdad y empobrece a quienes cuidan. ONU Mujeres, la CEPAL y organizaciones feministas se han pronunciado al respecto sin que en nuestro país haya un esfuerzo articulado para su atención. El derecho al cuidado se considera un derecho humano. ¿Corresponde al Estado preservarlo? Se requiere una organización social del cuidado que distribuya la carga entre hogares, comunidad, gobierno, con corresponsabilidad de género. Tenemos muchas interrogantes que seguramente tu exposición nos ayudará a resolver y así poder aportar como organización social lo que nos corresponda. Escucharte hoy nos ayudará a encontrar caminos para disminuir brechas de desigualdad que mantienen a las mujeres ancladas, impidiéndoles desplegar todo su potencial en beneficio no solo personal, sino de sus familias y de la sociedad. Así que te escuchamos con una gran atención, Dulce. Adelante. Bueno, en primerísimo término quiero agradecer mucho a 50 más 1, a Claudia Corucci y a Guadalupe Gómez Maganda, la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Este septiembre de 2025 es un septiembre muy especial. Hace 30 años, del 1 al 15 de septiembre de 1995, se estaba realizando en Beijing, China, la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, que bajo los auspicios de las Naciones Unidas se reunió para discutir, analizar y finalmente expedir una declaración conjunta y muy especialmente un programa para la promoción de las mujeres en el mundo. Creo que es muy significativo recordar esta fecha, pensar también que la última conferencia internacional fue hace 30 años y tiene mucho que ver
con que los avances obtenidos en esa conferencia, que en el caso de nuestro país culminó con la expedición del primer programa nacional de las mujeres, 1996, año 2000, nos permitió no solamente establecer los propósitos, los objetivos, para que las mujeres pudieran tener verdaderamente condiciones de igualdad en el ejercicio de sus derechos, sino también medir cómo iba cada país en el mundo avanzando en el cumplimiento de esas metas. Posteriormente, las metas del milenio y más adelante las del desarrollo sustentable han permitido en forma especialmente focalizada, como lo hizo notar Claudia Corici, conocer resistencias y avances sobre los temas relacionados con los derechos de las mujeres. Esa es la primera cuestión que celebro mucho. También permítame decirles que Guadalupe Gómez Maganda y yo fuimos las primeras mujeres que tuvimos a nuestro cargo la Comisión Nacional de las Mujeres y la ejecución del Programa Nacional de las Mujeres. Yo comencé en 1996 y posteriormente en 1999 Guadalupe Gómez Maganda se hizo cargo de este importantísima comisión, importantísimo programa, que finalmente creó las condiciones para que pudiéramos conformar lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres, que nació con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas en ese primer congreso, después de que el PRI perdió la presidencia de la República, un congreso muy plural, pudo lograr la unanimidad para aprobar la ley que permitió su creación. Esta Comisión Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, en la actual administración federal, se ha transformado para ser la Secretaría de las Mujeres. Dicho esto, también quisiera dar un contexto de por qué a la generosa invitación de 50+1 decidí escoger este tema para compartir con ustedes. En primerísimo lugar, porque yo soy una ferviente creyente en esa frase que dice que solo lo que se mide se puede corregir. Esta frase que era utilizada frecuentemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el que fue creado en 2003 a raíz del nuevo marco legislativo en materia de desarrollo social, era su instrumento de medición de los avances de ese gran esfuerzo para promover el desarrollo social en todos los ámbitos, pues tenía esta frase. También la menciona muy seguido el Instituto Nacional de Estadísticas, el INEGI. Por eso yo les decía, soy una creyente en eso. Yo sé que las mediciones algunas veces son un poquito, vamos a decir, ajenas a nuestro problema cotidiano. Si ahora, por ejemplo, ya podemos decir, o nos pueden decir, que qué más queremos. México por primera vez tiene una mujer presidenta de la República. Y nos dicen con cierta sorna, ¿a dónde quieren llegar mujeres? Bueno, en el caso de Guerrero también una mujer es su gobernadora. En el caso de varios estados de la República, ya prácticamente casi todos, una mujer ha gobernado. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, mi estado, somos 2 mujeres que hemos sido gobernadoras. Lo mismo sucede en Tlaxcala. Y estoy segura que muy pronto, en la próxima elección, que por cierto va a ser en 2027, 17 estados de la República tienen renovación de gubernaturas. Habrá otros estados en que haya una segunda mujer gobernadora,
Y quién sabe, como en el caso de Yucatán, que le toca hasta 2030, si no hay hasta una tercera mujer gobernadora. Sí, eso suena muy bien. Eso nos ha permitido escalar en el gran índice de potenciación de género de las Naciones Unidas, varias posiciones. Está en el lugar 23, ya lo dijo Claudia hace un momento. Pero si nosotras nos dejamos llevar solo por esa imagen, la imagen de las mujeres en ejercicio de los cargos de representación popular y de toma de decisiones sobre asuntos de interés público, creo que nos vamos a quedar realmente muy cortas en nuestras responsabilidades de luchar por la igualdad sustantiva. Por eso elegí hablarles a ustedes de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Esta encuesta se levanta cada 2 años. Los resultados que se dieron a conocer en 2025 corresponden a la información que se capturó en el segundo semestre de 2024, es decir, al final de la administración federal anterior. Esta encuesta, que como su nombre lo dice, habla tanto del ingreso como del gasto de los hogares y la dinámica que hay. Este es un logro que comenzó desde que estábamos en la Comisión Nacional de las Mujeres, una batalla campal, ¿verdad? Con un módulo de la ENIC para medir el uso del tiempo en los hogares. Si ahora sabemos cuántas horas se destinan al trabajo de cuidados, al trabajo doméstico no remunerado, al propio trabajo voluntario en los hogares, es gracias a ese esfuerzo que hicimos muchas mujeres para lograr que primero fuera este módulo de la encuesta nacional y luego ahora forme parte de la encuesta, que son alrededor de 135,000 cuestionarios que se levantan en todo el país para podernos dar esta información con todo el profesionalismo y la seriedad para poder hacer inferencias estadísticas. Es decir, que nos hable para la nación en su conjunto y también a nivel de los estados de la República. Bueno, pues Lenin es la materia prima para que se pueda medir la pobreza en México. Ese trabajo estuvo a cargo del Coneval hasta que, dentro de las lamentables desapariciones de organismos públicos autónomos, Coneval fue una de las víctimas más sensibles. Pero las funciones de medición de la pobreza afortunadamente no fueron canceladas por el gobierno, sino se les traspasaron al INEGI. El INEGI ahora, con la metodología de Coneval, al menos eso nos dijo en su presentación de agosto pasado, está dando a conocer cómo está la situación de pobreza en nuestro país. Y aquí viene la otra razón del nombre. El nombre dice, todos avanzan y las mujeres atrás. Porque sí es cierto, tanto Lenin como la medición de la pobreza 2025 nos dicen que ha habido avances importantes en el país. Se ha reducido el porcentaje de población en situación de pobreza, se ha reducido porcentualmente, aunque no hay número, de pobreza extrema, pero cuando nos vamos a hurgar un poquito y vemos las diferencias entre mujeres y hombres, vemos que todavía las mujeres están muy atrás. Entonces, a ver, la primera de las láminas que les traigo es precisamente sobre el ENIC y la medición de la pobreza. La ENIC es la fotografía de diversidad de hogares. Hogares en los que viven 4, 5 o más miembros de familia, u hogares de una sola persona, que por cierto este fenómeno de hogares unipersonales está cada vez más frecuente. Mide el ingreso-gasto de los hogares. ¿Cuánto se ingresa
y cuánto gastan los distintos miembros del hogar. Y como les decía, es la base para la previsión oficial de la pobreza. Ahora bien, ¿qué es la pobreza? Porque hay una definición en la legislación de desarrollo social y en la metodología que se desarrolló para poder medir la situación de pobreza en la que viven los mexicanos. Bueno, la pobreza multidimensional es aquella que al menos tenga una carencia y tenga ingreso insuficiente. A ver, ¿qué es ese asunto de las carencias? Las carencias tienen indicadores. Por ejemplo, la carencia de educación. No solamente es las personas que no saben leer y escribir, sino también las personas que no han completado el ciclo de educación que les corresponde. Por ejemplo, todos los nacidos antes de 1982 les corresponde tener cuando menos la primaria completa. ¿Por qué? Porque antes de ese año la primaria era obligatoria para todos los niños y las niñas. Pero después incorporamos la educación secundaria y más adelante la educación media superior. Por eso, de 82 hasta 1999, las personas que no tienen educación secundaria completa también se considera de carencia de educación. Entonces, encontramos que ese es el indicador de carencia. El otro que es muy importante es el de la salud, es decir, el acceso real a la salud de las personas, de los hogares. Y sabemos que después de la malísima decisión de desaparición del Seguro Popular, eso impactó en forma significativa en la atención de la salud de millones y millones de mexicanos. Ya comentaremos con un poco más de detalle lo que esto representó en términos de gasto familiar. Luego tenemos también el indicador del acceso a infraestructura de calidad, es decir, en el caso de los hogares que tengan agua potable, que tengan electricidad, ¿verdad? Y de las viviendas que sean viviendas con materiales de construcción sólidos, ¿verdad? Y además que no haya hacinamiento. Por cierto, ahora el tamaño promedio de habitaciones en los distintos hogares del país es de un poquito más de 2. Es decir, el hacinamiento se ha reducido notablemente, como también, hay que decirlo, se ha reducido el tamaño promedio de los hogares. Estamos hablando que el promedio nacional es de 3.2 personas por cada hogar. Sí, la carencia en la alimentación, es decir, que esa familia no tenga acceso a poder disponer de los bienes de la canasta básica. Y aquí hay uno que es el ingreso insuficiente. Bueno, ¿cómo se mide el ingreso insuficiente? Y hay como, digamos, dos categorías, que es la base del bienestar económico. Una categoría es que no pueda haber un ingreso que permita adquirir los bienes de la canasta básica, los bienes alimenticios, pero también los no alimenticios. ¿Cómo qué puede ser? Como el vestido, que no haya posibilidad de comprarle zapatos a las niñas o a los niños, al menos un par al año, o que no haya posibilidad de comprar ropa, vender ropa de abrigo o ropa más ligera, etc. El costo del transporte, los gastos en salud, medicinas, etc. Esos son los que se considera como parte de la canasta no alimenticia. Si falta alguno de estos, hay carencia en alguno de estos indicadores, y hay ingreso insuficiente, automáticamente la población es considerada en pobreza. Ah, pero en la pobreza también hay grados. Está la pobreza extrema, que son 3 o más carencias, es decir, no hay alimentación, dinero para comprar alimentación suficiente, la casa está en muy mal estado,
Y además las personas que viven en esa casa, ¿verdad? No tienen el grado de educación que se espera por la edad que tienen. Bueno, esos hogares, por ejemplo, son hogares considerados en pobreza extrema. Ahora, un dato importante. Aquí les traje una lámina. El 69% de la población de México, de acuerdo a estos datos de la ENI, no es pobre. Pobres, acuérdense, porque tienen una carencia o más, es el 31%. O sea, esta es una cifra muy relevante porque representa una reducción de varios puntos en relación a la medición de 2022 y a la medición de 2018. Perdón, a la medición de 2020. Bueno, dicho esto, vamos a ver la distribución del ingreso y la desigualdad. En la jerga de las economistas, de los economistas, hay algo que se llama el coeficiente de Gini. Este coeficiente sirve para ver qué tan iguales somos en materia de ingreso o qué tan desiguales. Quiero decirles que mejoró mucho el coeficiente de Gini, ya somos un poco más iguales, un poco más iguales, ¿verdad? Pero la desigualdad aún persiste. Es decir, entre el 10% de los hogares más ricos y el 10% de los hogares más pobres, estamos hablando de lo que se llama los deciles, que son 10, pero el 10 más rico y el 10 más pobre, hay 14 veces. Es decir, un hogar de los más ricos ingresa 14 veces de lo que ingresa el hogar más pobre. Ahora, los avances que estamos comprobando ahorita, y ustedes saben que con razón, yo digo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha celebrado esos avances. Son muy frágiles, ¿eh? No hay que perderlo de vista, porque dependen de las transferencias monetarias y del empleo informal. ¿Qué son las transferencias monetarias? Ahorita lo vamos a ver. No solamente son los apoyos de los programas sociales, son también las remesas. Y en el caso del empleo, la mayor fuente de ingresos de las familias viene del trabajo. Pero ¿qué pasa cuando ese trabajo es un empleo informal? Que no tienen seguridad social, que no tienen seguridad de cuánto van a poder ganar al siguiente mes porque su actividad es muy irregular, etc. Bueno, pues el avance más importante en la reducción de la pobreza y la desigualdad se ha dado en función de estos dos elementos, transferencias monetarias y empleo informal. Esto se los digo nada más para que tengamos en cuenta antes de celebrar. Y aquí vale la pena resaltar. ¿De dónde viene el ingreso de los hogares? La primera fuente de ingreso en los hogares, el 65% del ingreso a nivel nacional proviene del trabajo remunerado. Ese trabajo puede ser el trabajo formal, el que está inscrito en el Seguro Social, ¿verdad? O en el ISSSTE, ¿verdad? El trabajo formal porque son trabajadoras y trabajadores de una empresa registrada ante el Seguro Social. Este es el formal. Pero el informal son las y los comerciantes que encontramos en los tianguis, los que trabajan en los restaurantes, las loncherías, y aunque parezca increíble, también la informalidad que se da en fábricas, algunas de ellas que incluso funcionan clandestinamente para los ojos del fisco, y que sus trabajadores no tienen ningún tipo de prestaciones, empezando por su inscripción a las instituciones de seguridad social. Es decir, no tienen salud del Seguro Social o del ISSSTE y tampoco tienen ni ahorran para el Infonavit, para su vivienda, ni para el retiro, el ahorro para el retiro. Bueno, ese es el 65% del trabajo. Aquí sí vale mucho el análisis de la calidad en el trabajo.
Luego están las transferencias monetarias y los programas sociales. Mira, esas que las becas, las ayudas alimentarias, y un tercer rubro que es vamos a decir, el programa de adultos mayores está dentro de esto. Porque después tenemos un tercer rubro que son las pensiones. Las personas que alcanzaron su jubilación en el Seguro Social o en el ISSSTE, ¿verdad? Aquí están. Las rentas, algunos hogares tienen pues alguna propiedad de casa o local comercial que alquilan, aquí también, o tienen una inversión en el banco que le reditúa intereses, aquí está, y las remesas. Eso es bien interesante, no quiero agobiarles con detalles, que pues yo soy un especialista en el tema, pero que en algunos estados de la República son fundamentales. Me refiero concretamente a las remesas que mandan las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos, y que son cantidades muy significativas. Estamos hablando de que en el 2024, antes de todo este cataclismo originado por el gobierno del presidente Trump en los Estados Unidos, más de 64,000 millones de dólares fueron considerados por el Banco de México como remesas que entraron del exterior, principalmente de Estados Unidos, no solo, pero sí principalmente a los hogares mexicanos. ¿Por qué digo que es un poco contradictoria? Porque cuando vemos el ENI y vemos el rubro de las remesas y resulta que representa como el 3% del ingreso de los hogares, pues luego dice una, pues ¿dónde acabaron esos 64,000 millones de dólares que ingresaron? Pero bueno, eso lo dejamos como una tarea que los especialistas tienen que hacer y, pues, y contestarnos la pregunta. Ahora, otra de las más. A ver, ¿por qué digo que los avances son desiguales y que las mujeres quedaron atrás? Las mujeres tienen menos tiempo para el trabajo remunerado. Olvídense ya si es en el sector formal o informal de la economía. Las mujeres, cuando quieren tener un ingreso extra por la situación de los hogares, o simplemente porque quieren disponer algo de ellas mismas, las mujeres están en condición difícil para poder encontrar un empleo remunerado, sobre todo en el sector formal de la economía. ¿Y por qué en el sector formal? Porque hay horarios, porque no hay manera de resolver el tema de la atención de las niñas y los niños, porque en el Seguro Social, cuando una niña o un niño cumple 4 años, así sea a la mitad del año, en el mes de mayo, si su cumpleaños es el día 1, el día 2, le están entregando a la mamá, a la niña o al niño de 4 años para ver qué hace con él. ¿Qué hace una madre que está en una fábrica con un horario y no tiene quien haga cargo de sus hijos y sus hijas? Pues lo más probable es o lo deja con una vecina o con la abuela, que hace mucho esa función, o simple y llanamente decide quitarse del trabajo y dedicarse a atender a su hija o a su hijo menor, siempre y cuando el ingreso no le sea indispensable. Y por eso las mujeres van mucho más al sector informal de la economía. Si yo tengo oportunidad, instalo mi anafre para las fritangas, ¿verdad? O voy al tianguis a vender lo que pude costurar o conseguir durante estos días, ¿verdad? Y es un trabajo muy frágil en cuanto al ingreso y a la estabilidad. ¿Qué pasa con esto? La posibilidad de pagar una aportación para la pensión, lo que se llama pensión contributiva. La otra pensión, la de adultos mayores, se llama no contributiva. Esta, la contributiva, pues, prácticamente para la mayoría de las mujeres trabajadoras es algo muy difícil de conseguir. No solo se trata de estar en el sector formal donde la pagan,
sino también el número de años de cotizaciones que es necesario tener para poder aspirar a la pensión cuando se llega a la edad, que en el caso de el apartado A, o sea, trabajadores de las fábricas, de los comercios, etcétera, es a los 65 años. Ahora ustedes saben que hay una discusión también en cuanto a la edad de jubilación, específicamente de las maestras y los maestros. Pero ser o estar en forma continua, cotizar el número de semanas necesarias para llegar a la pensión, es algo que está hoy por hoy muy lejos de la mayoría de las mujeres trabajadoras. Y es la razón de la brecha salarial persistente. Y si oyen ustedes de la brecha salarial, aquí les estoy poniendo la lámina con unas barras, van a ver que la barra morada es el ingreso promedio de las mujeres, es de 7,905 pesos. Pero el ingreso promedio de los hombres es de 12,016. O sea, estamos hablando de una cantidad sensible. Estamos hablando de más de 4,000 pesos mensuales, el 50% más de salario de los hombres que de las mujeres. No entenderíamos cómo se armó esa brecha salarial si no revisamos lo que hace un momento les comenté, que las mujeres en su mayoría están en el sector informal, que las mujeres no pueden trabajar 48 horas o 40 horas porque tienen que atender el hogar. Ya diremos sobre eso. Entonces ellas, digamos, que hacen lo que pueden cuando pueden. Esta es la realidad que la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares nos pinta de cuerpo entero. Por eso, cuando piensen ustedes en todo lo que nos falta para alcanzar el pleno ejercicio de nuestros derechos, no solo piensen en más candidaturas de mujeres, que eso lo tenemos y hay que conservarlo. Piensen ustedes en los millones de mujeres que tienen que trabajar por un salario inferior al de los hombres. Y ciertamente ha habido reformas constitucionales para garantizar la igualdad salarial. Pero acuérdense que la reforma a la ley es el primer paso. Lo importante es crear las condiciones en la realidad para poderlo hacer de forma efectiva. Ahora, vamos a ver las carencias sociales. Esas que les platiqué, que definen a la población en situación de pobreza, que yo digo que tienen rostro de mujer. Vamos a empezar por la salud. La encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares muestra que voló el gasto de bolsillo en salud. Cuando digo voló, me refiero a que si ven, de acuerdo a la encuesta de ingreso-gasto de los hogares de 2018, se había reducido en forma significativa el dinero que las familias tenían que emplear para poder recuperar la salud de alguno de sus miembros. Pero con la desaparición del Seguro Popular y luego, adicionalmente, con la pandemia de COVID, numerosas familias se encontraron que ya no tenían hospital a dónde acudir. Ya no había manera para que el gobierno respondiera a su obligación de garantizar el derecho a la salud. ¿Y qué pasó? Lo sabemos en las ciudades, lo sabemos también en la población rural. La gente empezó a ir a las farmacias que tienen al lado un consultorio médico. En el consultorio médico, médicos con certificación, o sea, médicos, mujeres y hombres con conocimientos de medicina, revisan a las personas, lo que se puede revisar en un consultorio, la presión, posiblemente le puedan medir el azúcar, pero hasta allá, y le recetan, siempre y cuando compren la medicina en la farmacia de al lado. Hay muy conocido de todas nosotras,
que a mí en lo personal me parece que ha hecho un trabajo muy importante para suplir esas deficiencias terribles del sector gubernamental, que es la red de las farmacias del doctor Simi. Pues esto, que era un complemento, se volvió la parte principal de la salud de millones de familias. Y obviamente hay un menor acceso a los servicios y a la seguridad social. Estamos enfrentándonos con un Instituto Mexicano de Seguro Social, pues con enormes dificultades. Sabemos que lograr que programen estudios para eventualmente hacer una operación es verdaderamente algo sumamente complicado en el seguro social. Hay deficiencias de equipos, hay saturación de demanda y finalmente cuando se logra tener los estudios, no hay quirófanos suficientes, no hay material de los quirófanos para que puedan operar. Algunas veces ni siquiera hay las sustancias para las anestesias que necesitan las personas que van a ser operadas. Y esto es compartido entre el Seguro Social y el ISSSTE. Ustedes saben qué pasó con el INSABI. El INSABI desapareció. Así como nació en 2019, así se extinguió. O sea, no puedo decir que sin pena, porque sí hubo mucha pena, porque simple y llanamente se jugó con la salud de millones de familias mexicanas, más con las familias más desprotegidas, los que no tienen alternativa más que el sector público. Y fue sustituido ahora por IMSS Bienestar, que, bueno, ahora se llama IMSS, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes saben a qué se refiere, a qué me refiero. Sí es IMSS Bienestar. Porque finalmente están tratando de que los sistemas de salud de los estados, que colapsaron también en buena medida, se incorporen en un gran sistema nacional con recursos provenientes de la federación para poder atender a todos aquellos que quedaron desprotegidos. En la educación, aun cuando mejoró ligeramente la carencia, hay menos carencia de educación, hay, en el caso de las mujeres, rezagos en la continuidad y en la capacitación. La seguridad social, ya les platiqué, hay exclusión femenina por la informalidad y la vivienda y la infraestructura como carencia, la falta de servicios en la vivienda, de agua, energía eléctrica, el hacinamiento, impacta mayormente a las mujeres y las niñas. Yo no tengo que contarle a las guerrerenses lo que significa la falta de agua entubada en los hogares, lo que las mujeres tienen que hacer para ir a buscar el agua, al río, al pozo, acarrearla para las cuestiones más fundamentales del hogar. En el caso del hacinamiento, mientras más hacinada está la familia, más posibilidades de vivir fenómenos de violencia, especialmente en las niñas y las mujeres muy jóvenes. Y las mujeres, bueno, pues reiterarles nada más que en términos de bienestar económico, las mujeres tienen los salarios más bajos y además, como lo vimos en la pandemia, son las primeras que son despedidas o que se separan de su empleo para poder atender a las chicas y a los hijos que ya no iban a ir a la escuela. De la población que según las estadísticas es población no ocupada, porque tenemos esa gran división. Mayores de 14 años, población ocupada, población no ocupada. ¿Quiénes son los no ocupados? Pues fundamentalmente son las mujeres que llamamos amas de casa, dedicadas a las labores del hogar. Esa es la población no ocupada, que básicamente tenemos que pensarlo que no está ocupada en una actividad de fuera. Su trabajo en el hogar, si tuviéramos que medirlo con las cuentas nacionales, que ya se hace, fue otro de los logros que conseguimos desde que empezamos a luchar a finales de la década de 1990 con estos temas estadísticos,
que en la contabilidad nacional se hiciese una cuenta satélite, fue satélite primero, para poder estimar cuál es la contribución del trabajo de las mujeres en el hogar al Producto Interno Bruto. Ese Producto Interno Bruto, ese PIB que todos los años decimos, ¿cuánto va a crecer el producto este año? No, pues el gobierno dice que 2.8. No, que los especialistas del sector privado dicen que menos del 1%. Bueno, pues estos que generalmente lo asociamos a las grandes fábricas, a las grandes cadenas comerciales, etcétera, en las cuentas nacionales, las pequeñas y medianas empresas, pero muy especialmente el trabajo en los hogares, representa el 25% de ese Producto Interno Bruto, que fundamentalmente es trabajo de mujeres, de esas mujeres que se llaman no ocupadas, ¿no? A ver, como 50 más 1 Guerrero me hizo la invitación, me fui a ver los datos de la ENIC y de la mención de pobreza de INEGI, ¿verdad? Para ver cómo estaba Guerrero. Eso me encontré. El ingreso promedio por hogar, que es la suma de los ingresos de todos los miembros de la familia que tienen actividad remunerada, es de 16,183 pesos. Es casi la mitad del ingreso de Nuevo León. Nada más para que nos demos una idea de la magnitud. Los hogares con jefatura femenina tienen 12.4% menos de ingresos. Este es un problema nacional. Los hogares con adultos mayores en México tienen en promedio 30% menos. Este dato no lo encontré para Guerrero, es nacional. Menos ingresos que los hogares de menores de 65 años. O sea, y en una sociedad que tiende a envejecer, este es un indicador que nos debe de preocupar sobremanera. Ser una adulta mayor o una familia de 2 personas adultas mayores, esa familia de entrada, en su tramo final de vida, en la vejez, tiene 30% menos de ingresos que un hogar donde los miembros de la familia son menores de 65 años. En Guerrero está todavía la situación más grave. Es 30% menor al promedio nacional, fíjense. Y la brecha salarial entre las mujeres guerrerenses y los hombres guerrerenses es de 34%, un tercio. Y es muy cercana a esa brecha que acabamos de ver a nivel nacional. Todavía un poco más grande, pero bastante cercana. Bueno, ahorita vamos a ver también otra cuestión que es muy relevante para lo que estamos hablando. El tamaño promedio del hogar. En Guerrero es de 3.77 personas, o sea, casi 4 personas por hogar, en tanto que a nivel nacional es 3.35, es el promedio en todo el país. ¿Qué ustedes me dicen? Oiga, primero que no hay personas de 0.77, de 0.35, totalmente cierto. Ni modo que rebanemos a alguien para que dé la estadística. Pero lo que sí es que los hogares en Guerrero son más grandes. Hay más personas y generalmente esas personas son no las de edad productiva, sino son niñas y niños y personas adultas mayores. Hay, por cierto, en Guerrero una menor proporción de adultos y adultas mayores que el promedio nacional. Esto tiene una explicación muy complicada y muy dura, porque Guerrero, junto con Chiapas y Oaxaca, son los estados con la menor esperanza de vida de México. Es decir, una niña, un niño que nace en Guerrero, es altamente probable que viva 3 o 4 años menos que una niña o niño que nace en la Ciudad de México.
Así de enorme es la diferencia, ¿verdad? Y esto está asociado a las condiciones de pobreza de estos 3 estados de la República. También en Guerrero hay un menor acceso a la infraestructura básica. Por ejemplo, solo el 65.5% de los hogares disponen diariamente de agua. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres en Guerrero? Les voy a decir cosas que ustedes desde luego que saben y que además viven cotidianamente. Hay una mayor incidencia de esa pobreza multidimensional, es decir, carencias de salud, carencias de educación, carencias de alimentación, carencias de infraestructura o de vivienda en los hogares. Hay una elevada informalidad laboral y hay, por tanto, un menor acceso a pensiones. ¿Cuántas mujeres guerrerenses mayores de 65 años son pensionadas del Seguro Social o son pensionadas del ISSSTE? No tuve oportunidad de conocer, de encontrar estos datos, pero creo que solo nos van a ilustrar lo que estamos conociendo, vamos a decir, en general, ¿no? Y, desde luego, las mujeres de guerrerenses viven algo en mucha mayor intensidad que las mujeres de otras partes del país. Un mayor tiempo dedicado a cuidados, que es lo que limita sus oportunidades de trabajo remunerado. Y aquí, prácticamente ya para terminar con dos comentarios, hablarles sobre un concepto que yo creo que tenemos las mujeres, las feministas, que trabajar y que impulsar. Es el concepto de pobreza de tiempo. A ver. O sea, y lo pongo en forma muy llana. Las mujeres no tienen tiempo. No tienen tiempo para prepararse, para luchar por un empleo mejor remunerado. No tienen tiempo para ser trabajadoras de tiempo completo en una fábrica. No tienen tiempo para poder capacitarse y por lo tanto mejorar su condición salarial. No tienen tiempo para estudiar, ¿verdad? Si quieren prepararse para llegar a tener una oportunidad mejor, de salir de la informalidad. O sea, eso es pobreza de tiempo. Y es, desde mi perspectiva, una categoría indispensable para entender la desigualdad entre mujeres y hombres. ¿Y por qué digo que es indispensable? A ver, las mujeres son las cuidadoras principales en los hogares. Estadísticamente, ¿se acuerdan de lo que hablamos de la encuesta de uso del tiempo en los hogares, que va junto con la ENI? Bueno, pues eso nos dice que las mujeres trabajan 39.7% horas a la semana, es decir, la semana de 40 horas está instalada en la vida de las mujeres. Lo destinan al trabajo no remunerado, que puede ser el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado o el trabajo voluntario, porque hay un porcentaje de mujeres que trabajan pero no tienen ingresos, en el pendejón familiar, en el campo, cultivando la parcela, pero ellas no tienen ingresos por ese trabajo. Pero el trabajo doméstico, ¿qué es? Bueno, preparar la comida, limpiar la casa, lavar la ropa, y luego viene el trabajo de cuidados. Fundamentalmente el trabajo de cuidados de las mujeres, dedicado a las niñas y los niños, a las personas enfermas en el ámbito familiar, a cualquier integrante de la familia que tenga discapacidades, en algunos casos, niñas, niños, adolescentes cuya discapacidad es permanente. Y luego también el trabajo de las mujeres para atender a las personas adultas mayores. Esta es una situación que reclama la máxima atención de nuestra parte. Las familias
son más pequeñas y las familias también tienen más miembros cuya vida se prolonga, pero se prolonga en condiciones muy precarias de ingreso y de salud. Cuando se enferma, ustedes lo saben muy bien, una mamá o un papá, no es el hijo el que va a atenderlo, es la hija. Y en casos extremos, cuando no hay mujer en la familia, no hubo hijas, pues es la nuera, la que hace el trabajo, digamos, de atención. O sea, esta es una carga extraordinaria que descansa sobre millones de mujeres y su oportunidad de avanzar en los otros campos de la educación, de la salud, el campo del bienestar económico. ¿Cuál es el efecto? Bueno, miren, aquí además les puse el dato. ¿Cuál es la brecha entre las mujeres y los hombres en lo que tiene que ver con el hogar, el trabajo en el hogar, con estos tres componentes de doméstico, de cuidados y voluntario? 21.5 horas a la semana trabajan más las mujeres que los hombres. Y los hombres, posiblemente de esos 18.2 horas a la semana, haya algunas cuestiones relacionadas con el trabajo doméstico, sobre todo cuestiones relacionadas con el aseo, con ir al súper, al mercado. Afortunadamente cada vez más hombres hacen la compra. Dicen que es nada más para ver que no gasten más la mujer, por lo que quieran les gusten, pero van. ¿Cuál es el efecto? Menos tiempo para trabajo remunerado, menos tiempo para estudio y desde luego menos tiempo para el descanso. Y aquí, como bien señaló Guadalupe Gómez Maranda, lo que tenemos en el centro de la discusión, el avance de los derechos de las mujeres, el avance de las demandas feministas, está en el Sistema Nacional de Cuidados. Ustedes recordarán que hace unas cuantas semanas la CEPAL tuvo una reunión regional de todos los países de América Latina y el Caribe, donde se discutió sobre el cuidado y se hizo una declaración y un programa de cuidados que se sometió a la consideración de las distintas representaciones de los países de la región de América Latina y el Caribe. ¿Qué está haciendo México en este momento? Hay buenas y no tan buenas noticias. Primero, la buena noticia. El presupuesto de egresos de la Federación, el proyecto que fue presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado día 8 de septiembre, tiene un anexo transversal número 31, donde se establece que hay 466 mil millones de pesos para cuidados. Pero ¿dónde están esos recursos? ¿Qué son? Están dispersos entre secretarías, por ejemplo, de las mujeres, el DIF, la Secretaría de Salud, la de Educación, la de Desarrollo Social. Inmediatamente viene la inquietud, ¿será una nueva etiquetación? Muy probablemente sí, pero ¿por qué digo que es un avance? Porque al menos ya están sacando y haciendo visibles desde la perspectiva del gobierno cuáles son aquellos programas de las secretarías que inciden en un sistema nacional de cuidados. Ahora bien, dicen las especialistas en el tema de cuidados que la parte más, vamos a decirle, cuantiosa en materia de inversión está pendiente. Yo solo les pongo a ustedes en el radar que nos preguntemos por dos programas. Uno, las escuelas de tiempo completo, que desgraciadamente desmanteló la administración anterior y que hasta donde puedo conocer, la actual administración no ha logrado recuperar. ¿Por qué las escuelas de tiempo completo son un programa, desde mi perspectiva, eje del Sistema Nacional de Cuidados?
En estas escuelas, las niñas y los niños, la primaria y secundaria, ¿no? Al término de su jornada escolar, permanecen, se prolonga en las escuelas, donde había, en primer lugar, una comida y una tarde, ¿verdad? O unas horas en las que había actividades recreativas, también actividades culturales, artísticas y una asesoría para hacer las tareas, para tratar de que las niñas y los niños que tengan algunas dificultades de aprendizaje pudieran ser ayudados para ello. Eso desde la perspectiva de los derechos de la infancia es muy importante. Pero desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, de las madres, esa escuela de tiempo completo es la que le permitía a las mujeres tener una jornada laboral, incluso en el sector formal de la economía, porque sus hijas y sus hijos estaban cuidados. Por eso recuperar las escuelas de tiempo completo, desde mi perspectiva, está totalmente relacionado con un verdadero sistema nacional de cuidados. El segundo programa es el que tiene que ver con las estancias infantiles, que ahora se ha estado hablando de que se va a recuperar, bueno, no dice recuperar porque eso jamás, sino se va a instalar un sistema para atender a niñas y niños recién nacidos, 40 días de nacidos, hasta los 4 años de edad. El sistema de guarderías, que eran las llamadas estancias infantiles, que comenzaron a instalarse en todo México en 2007 y que llegaron a cuidar a niñas y niños de todo el país. Estamos hablando de que eran más de 10,000 estancias, había más de 300,000 niñas y niños menores de 4 años. Ese programa fue cancelado. A cambio se le da un apoyo a las madres de menores de 4 años, que no sé en este momento de cuánto es, pero yo lo dejé en 800 pesos. Y 800 pesos a todas luces es insuficiente para pagarle a una persona que pueda atender en una casa mientras la madre salía a trabajar o a la escuela. Entonces, recuperar las acciones para el cuidado de los menores de 4 años es fundamental para que las mujeres ejerzan su derecho al trabajo, a la educación y un derecho que se habla poco, pero es fundamental, que es su derecho al descanso. Por eso les decía, amigas guerrerenses y amigas de 50+1, que es muy importante leer la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares y la medición de la pobreza. Y es muy importante, sobre todo, reiterar nuestro compromiso con las acciones institucionales que permitan a las mujeres ejercer efectivamente sus derechos. Y hoy por hoy, la vía o el reto que tenemos enfrente las mujeres feministas particularmente, es impulsar la instalación real del Sistema Nacional de Cuidados. Este sistema que es multidimensional, que necesita verdaderamente ser transversal para que pueda efectivamente incidir en la vida de millones de mujeres en todo México. Muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que quisieran hacer. Muchísimas gracias, Dulce. Realmente quedamos verdaderamente impactadas por esa realidad que vivimos las mujeres. Gracias por haber destinado también tu tiempo a destacar lo que vivimos especialmente en Guerrero. Nos cuesta mucho trabajo y nos duele mucho, pero seguimos con carencias ancestrales que nos mantienen ubicadas, decía un guerrerense destacado, en el cabuz del subdesarrollo, pero que son también el acicate para seguir trabajando en organizaciones como estas, como el 50+1, con la conducción de Claudia Corichi,
para poder ir pues eliminando aquello que nos impide avanzar. Me quedo con todo lo que has dicho, pero sobre todo la necesidad de políticas transversales y no responsabilidades aisladas. Creo que esa es la clave y poder contar algún día verdaderamente con un sistema nacional de cuidados. Seguramente tus comentarios han despertado el interés de nuestras compañeras y bueno, agradecemos tu disposición de dar respuesta a las preguntas que pudieran surgir. Yo les agradeceré a las que quieran hacer uso de la palabra, pues levanten la mano y me hagan una seña para proceder Veo ahí a la mano de la doctora Verónica Muñoz Parra. Gracias, Vero, por tu participación. Ella ha sido secretaria de Salud y verdaderamente conoce la circunstancia que vivimos en Guerrero en este tema. Así que adelante, Vero. No se oye tu micrófono, ábrelo, por favor. Claro que sí, mi presidenta, con mucho gusto y con el enorme deseo de saludar a nuestra muy entrañable amiga, querida amiga Dulce María Sauri, con quien tuve la oportunidad de participar alguna vez en el Senado y a quien le tengo un gran respeto y cariño y excelente ponencia. Mi pregunta y mi reflexión. En materia de salud, la Organización Panamericana de la Salud sugiere los mecanismos de reestructuración técnica y administrativa a efecto de que la salud sea efectiva en los ciudadanos. Y una de las sugerencias que orienta es hacia el gasto en salud, a fin de cubrir las brechas que impiden la cobertura universal. Hace algunos días se entregó para su revisión a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2026, el PEF, para su análisis. Y mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué consideraciones podría usted decirme con respecto a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud que se incluyen en el presupuesto 2026 para lograr en materia de salud las inequidades que aún existen? Segundo pregunta, y atendiendo a esas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, ¿podríamos dar seguimiento a una agenda de salud sustentable? Y la última pregunta, ¿cuáles serían los retos con el modelo que se ha implementado en salud actualmente? O sea, el IMSS Bienestar, o como se dice normalmente, más bienestar para la salud. Por su respuesta, mi querida participante, muchas gracias. Hija, ¿qué hago? No la oigo. No sé si sería pertinente escuchar si hay unas 2 preguntas o 3 más, y ya luego después procedo. Y Verónica, me da muchísimo gusto saludarte también a la distancia. Muy bien, Dulce, muchas gracias. Hay alguien, veo acá una mano levantada de Olivia Hidalgo Domínguez. Adelante, Oli. Vamos a escuchar a 3 preguntas para pedirle a Dulce que nos haga favor de contestarlas. Adelante, Oli. Voy. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, verdad? ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, adelante. Querida exgobernadora Dulce María, qué gusto tenerla y aprender de su experiencia. A mí me ha encantado su presentación. En estas diapositivas nos queda claro que el discurso oficial dice que la pobreza bajó, pero la ENIC muestra que las mujeres, como dice usted, nos hemos quedado atrás. Yo creo, igual que muchas de las que estamos aquí, que la realidad están maquilladas en estas cifras, porque tal pareciera que la desigualdad de género se está perpetuando. Bajo esta perspectiva y bajo pues las siglas de esta colectiva que hoy nos cobija y de alguna manera nos permite tener una voz, yo le quisiera preguntar en su experiencia y con toda franqueza, ¿qué podemos hacer para que lo que resta del sexenio, a pesar de que haya una mujer, no continúen retrocediendo las políticas de género, considerando
que hoy más que nunca, muchas dependen de la voluntad política, la cual que me parece que es muy poca hacia las mujeres. ¿Qué podemos hacer? Gracias. Gracias, Ori. Otra pregunta para pedirle a Dulce nos haga el favor de responder. Dos aparecen en el chat. Una de Leticia Márquez Ocampo, que dice, ¿cuál es el sentir de las diputadas federales al aprobar la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo? Y hay otra de Josabet Barragán, ¿de qué manera podría revertirse la dispersión de los presupuestos públicos? Muchas gracias, Dulce, por tus respuestas. Gracias, Lupita. Nada más, por favor, ¿cómo se llama la compañera Barragán? Que no lo logré escribir. Josabet se llama, Josabet. Josabet. Muy bien. A ver, primero decirles que muchísimas gracias a las cuatro por sus interrogantes, que voy a tratar de dar una respuesta general, ¿no? Porque especialmente en el caso de Verónica Muñoz, que fue además titular de la Secretaría de Salud de Guerrero y es una especialista en el tema, pues me da pánico escénico decir cosas, ¿no? Pero lo voy a intentar. La primera cuestión, efectivamente hay una polémica en relación al proyecto de presupuesto de egresos 2026 sobre el sector salud, porque si vemos exclusivamente lo que corresponde a la Secretaría de Salud, hay una reducción en el proyecto de presupuesto. Sin embargo, he escuchado a la presidenta Sheinbaum ante el reclamo de la reducción en un sector considerado fundamental en el PEP, que ella ha contestado que el incremento de los recursos está en IMSS Bienestar, en el sistema que están tratando de articular para sumar los recursos de los estados en este nuevo mecanismo. La verdad, Verónica, y tú que tienes toda esta experiencia, me podrás decir si estoy en lo correcto, que yo soy muy escéptica sobre lo que va a pasar con IMSS Bienestar. Pensemos que la estructura administrativa sobre la cual se está construyendo IMSS Bienestar es la que proviene de IMSS Coplamar, que fue fundado en 1976 para la atención a de la salud de las poblaciones más marginadas y vulnerables de México, que atendía Coplamar. Después sufrió la modificación a IMSS Solidaridad, y IMSS Solidaridad se volvió IMSS Oportunidades, pero también descansando su misión, vamos a decir, en el compromiso de atender a las poblaciones marginadas del país, a las poblaciones rurales de México, y así llegamos hasta IMSS Oportunidades, en el último tramo de la administración del presidente Peña Nieto, que se llamó IMSS Prospero. O sea, ese es todo, digamos, la evolución institucional. El nombre de IMSS no quiere decir que vayamos o que pensemos que es la estructura administrativa y los servicios de IMSS, por llamarlo de alguna manera, régimen ordinario, los que se van a dar ahora. No, es una estructura aparte y está absolutamente concentrada en los temas, no sé cómo le llaman ustedes, de primer nivel de atención, y el segundo nivel empiezan a incorporar hospitales que estaban dentro de el programa estatal, los programas estatales. Entonces, ya, por ejemplo, aquel fondo para enfermedades catastróficas que logramos, digo, como sociedad hacer durante una buena cantidad de años, ¿no? Desapareció. O sea, ¿qué pasa cuando una familia, alguno de los miembros de su familia,
de la familia tiene un cáncer, por ejemplo. O sea, no hay recursos familiares. En esas familias que vimos como no pobres, el 69% de no pobres, no voy a hablar del 31 de pobres, del 69 no pobres, que un cáncer en la familia no represente auténticamente una enfermedad catastrófica, porque para atender al familiar se hace lo necesario, incluso vender la casa, si hay coche, se vende el coche, lo que sea, para lograr la atención en un particular. Eso lo perdimos, ya lo teníamos. Cada vez era mayor el catálogo de las enfermedades consideradas catastróficas. Entre otras cosas, por ejemplo, el cáncer de seno, que ya estaba ahí dentro. ¿Qué tenemos que hacer? Yo diría que pelear, que le llamen como les dé la gana, pero que la intención, el propósito y los objetivos sean los que teníamos cuando se construyó el Seguro Popular. Ese es mi quehacer. ¿Qué estoy viendo? Ahorita, lo digo con franqueza, veo muy poco en esa orientación. Como que es un presupuesto, perdón por usar el término, ¿verdad? Pero para no ahogarse, o sea, de chapalear, pues sacar la nariz fuera del agua para no asfixiarse, pero no le veo que haya ese propósito de un cambio de estrategia. Sí veo cosas positivas, sobre todo en el secretario de Salud, el subsecretario Clark, pero las inercias son gigantescas. Y el desorden completo que tuvimos durante los 6 años anteriores hace enormemente difícil el avance, aún dentro de estos criterios de insuficiencia administrativa que representa un bienestar. Luego, a Olivia Hidalgo Domínguez. Creo que es absolutamente, Olivia, atendible esa preocupación. Ya lo sabíamos muy bien, que cuerpo de mujer no garantiza enfoque de género, que una mujer llegue al gobierno, ¿verdad? Tampoco significa que lleguen las mujeres, aun cuando a la presidenta Sheinbaum le gusta repetir esa frase, que suena muy bien, ¿verdad? Pero no, inclusive lo hemos estado viendo en los estados de la República, ¿no? Que llegue una gobernadora, bueno, yo no sería nadie para calificar desde la perspectiva de género la actuación de la gobernadora de Guerrero, pero creo que es un ejercicio que hay que hacer. O sea, las mujeres, que somos nosotras, no con nuestro nombre y apellido, pero sí con nuestro género, que hemos hecho todo para que ellas lleguen allá. Y ellas, lo digo sin ninguna reserva, nos la deben. No las llevamos allá simplemente para que hagan lo mismo que durante tantos años les criticamos a los hombres. Las llevamos allá para que ellas, con su mirada de mujeres y su compromiso con el género, hagan las cosas de una manera diferente para servir mejor a todos, pero especialmente a las mujeres. Esa rendición de cuentas es algo indispensable desde mi perspectiva. Porque de otra manera, ¿qué sentido tiene? Y es cierto, muy cierto, ¿verdad? Lo que hace un momento preguntaba Leticia Márquez sobre las diputadas, ¿no? Ustedes díganme, ¿cuál es la diferencia entre tener mujeres diputadas en el 50% en la Cámara de Diputados o el 50% en el Senado de la República, si cuando llega la desaparición de las escuelas de tiempo completo o de las propias estancias infantiles, las mujeres no defienden, son la mayoría, ellas tienen la mayor responsabilidad, como en un momento dado, cuando éramos mayoría en el PRI, la responsabilidad era nuestra, de sacar las cosas adelante. Ahora es de ellos. Desde luego,
A las oposiciones partidistas le corresponde empujar para que esto se dé, ¿no? Pero la decisión final es de ellos, ¿no? Entonces, yo sí pienso que el riesgo de retroceso en los avances de las mujeres siempre está presente. Eso no hay nunca que olvidarlo. Pero una cosa, el riesgo de retroceso es hoy por hoy mucho mayor que en otros años anteriores. Simplemente veamos lo que está sucediendo en el paradigma de los derechos humanos de las mujeres, como podría ser Estados Unidos. O sea, ustedes saben que el movimiento anti-woke es un movimiento que está fincado fundamentalmente en negar derechos de participación para las mujeres. En el muy lamentable acto que privó de la vida a este influencer joven norteamericano, yo ayer veía con horror la demanda de ella que las mujeres regresen a tener hijos y a atender a los hijos. Y luego acusando que las familias afroamericanas tenían ese nivel de violencia porque el 75% de los hogares, ¿verdad?, no tenían padre, que eran madres solas. O sea, a ver, podemos decir muchas cosas, pero es parte de un pensamiento que se está volviendo pensamiento hegemónico en nuestros vecinos. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en que hagan toc, toc, toc y nos toquen la puerta frente a los escasos avances? Porque al final de cuentas, con esto que hace un rato les comenté, creo que es legítimo decir que escasos avances que hemos tenido las mujeres. ¿Cuánto tiempo antes de que digan es más barato que las mujeres regresen a sus casas a atender a la familia, a desarrollar un sistema nacional de cuidados? Bueno, esa parte, la lucha, que no solamente es política, también es una lucha de pensamientos. Es la que estamos ahorita nosotras tratando de impulsar. Por eso les decía que el Sistema Nacional de Cuidados, empujar el Sistema Nacional de Cuidados, nos da perspectiva. Nos da perspectiva no solo porque son demandas muy legítimas dentro del sector público, pero también de la participación social en torno a políticas públicas para el cuidado, sino son una manera de decir que las mujeres mexicanas hemos decidido continuar avanzando en el ejercicio de nuestros derechos. Por eso, dentro del Sistema Nacional de Cuidados, el concepto de pobreza del tiempo se vuelve fundamental. Si luchamos contra la pobreza en general, contra la situación de pobreza en que hay un número importante de mexicanos todavía a pesar de los avances, el centro, el enfoque de género de esa lucha es el concepto de pobreza de tiempo. Y cómo está relacionado con el Sistema Nacional de Cuidados. Eso es lo que diría Olivia. Ahora, en el caso de Leticia Márquez, pues también decirle o comentarle lo que hace un momento decía, ¿no? A ver, tenemos que desarrollar como sociedad en general, pero especialmente las mujeres que estamos involucradas en movimientos como 50+1, las colectivas de mujeres, tenemos que desarrollar un sistema de rendición de cuentas. No es posible que simple y llanamente digamos, bueno, pues ya llegó una mujer al gobierno, ya cumplimos, ahí nos vemos, ¿no? ¿Quién les pide cuentas a las mujeres de la perspectiva de género? Sí es cierto, hay que pedirle a los hombres también, ¿no?, que gobiernen con perspectiva de género. Sí, pero digamos que dentro de estas cuentas, las de las mujeres son un poquito más cuantiosas, pues. Porque
si no hubiera sido por la lucha de millones de mujeres, de miles de mujeres, ellas no hubieran tenido la opción de estar en esos cargos de representación popular. Por eso les insisto, tenemos derecho a pedirles cuentas de lo que están haciendo, y lo que están haciendo en general, pero particularmente para impulsar los avances de las mujeres. Porque yo no he mencionado hasta el momento un tema esencial, ¿verdad?, en el ejercicio de los derechos de las mujeres, que es el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres en todas sus formas. O sea, no hay ningún elemento que sea más pesado en contra de las mujeres que la violencia por su género. Violencia en todas las manifestaciones que ustedes conocen muy bien, no solamente física, sexual, psicológica, económica, etcétera. Pero la violencia contra las mujeres tiene que seguir todavía en el centro de nuestras participaciones. La manera como nos ata la sociedad, ¿verdad?, al trabajo de cuidado en los hogares es también una forma de violencia. Y así hay que conceptualizarla. Y ya por último, en el caso de Josabeth Barragán, no sé si Josabeth, si entendí bien el sentido de tu pregunta, ¿verdad?, sobre la dispersión de los programas. Pues yo diría que hay una aparente contradicción. O sea, la creación de una Secretaría de las Mujeres. O sea, voy a hablar de la parte, no sé si es la intención de la pregunta, espero que así sea. La parte propiamente de las instituciones. La creación de una Secretaría de las Mujeres es un cambio muy importante, porque una secretaría forma parte de la administración central del gobierno. Es aparentemente un rango mayor. De hecho, la primera Secretaría de las Mujeres, ustedes lo saben muy bien, fue la Secretaría en Guerrero y se formó durante el gobierno de Ruiz Massieu. Así fue. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene de bueno el rango? ¿Qué tiene de malo? Porque hay que hablarlo. Que es mucho menos flexible para el trabajo transversal que un instituto. Un instituto como el que teníamos, Nacional de las Mujeres, no solamente podía incidir en todos los sectores de la administración central, la paraestatal, sino también podía convenir con los estados, o sea, el instituto, y podía lograr acuerdos para la participación de organizaciones de la sociedad. Una secretaría, como es parte del gobierno central, ya no puede hacer todo eso. Está, digamos, amarradita desde el punto de vista administrativo. Pero si además pensamos que la Secretaría de las Mujeres va a hacer todo lo que tenga que ver con las mujeres, maldito retroceso. Nos vamos a ir antes de Beijing, o sea, hace 30 años. Entonces, tenemos que también que no quitar el dedo del renglón sobre las estructuras institucionales para el adelanto de las mujeres. La pregunta es muy simple: ¿sirve o no sirven? ¿Ayudan o en vez de ayudar perjudican? Y conste que no estoy hablando de las políticas públicas. Las políticas públicas, su naturaleza es transversal, pero además son políticas que se comparten entre los órdenes de gobierno, o sea, me refiero a federal, estatal, municipal, y también con organizaciones de la sociedad, las políticas públicas. Y los programas que tienen financiamiento público, programas federales, programas estatales, programas municipales, en que hay que buscar que tengan una congruencia, ¿verdad?, y no que compitan entre ellos. Yo, por ejemplo, nomás veo con la boca abierta cómo los programas para dar apoyos
a personas, a mujeres, cada vez baja más la edad, pero en la parte estatal, pero en la parte federal hay otro, entonces se duplican, o sea, hay un desorden en los apoyos sociales, que en vez de lograr su propósito plausible, están provocando una serie de problemas que más vale que empecemos a hablarlos antes de que se vuelvan francamente irresolubles. Entonces, esta es la parte de la dispersión. No sé, Lupita, si hay alguna otra cosa o puedo dar las gracias. Muchas gracias, Dulce. No hay más preguntas, pero hay comentarios en el chat felicitándote, agradeciéndote. Hay uno de quien es la primera síndica procuradora del municipio de Chilpancingo y otras paisanas que agradecen sobre todo tu dedicación y tu trabajo para destacar la situación que vivimos las guerrerenses. Eso no solo nos ubica, sino que nos compromete mucho y te agradecemos de manera especial por esa circunstancia, pero sobre todo también que refuerzas algo en lo que coincidimos contigo plenamente. Las mujeres que llegan tienen una responsabilidad enorme, no solamente de cumplir con lo que les corresponda, ya sea en la administración pública o en alguno de los poderes del Estado, sino que tienen que seguir abriendo brecha y disminuyendo brechas que limiten la participación de las mujeres, porque para eso hemos trabajado tantas durante tantos años. Así que esperemos que así sea. Yo me quedo con algo que, pues, me impactó verdaderamente, como es la pobreza del tiempo de las mujeres. Tenemos que trabajar para disminuir esa pobreza en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, desde las niñas hasta las adultas mayores. Verdaderamente es algo lacerante, doloroso, pero cuando te escuché definirlo, bueno, realmente es algo que, pues, en el caso Guerrero es muy lacerante. Está nuestra querida Claudia Corichi, ha estado todo el tiempo de tu conferencia. Antes de despedirte, le pregunto si quiere ya hacer algún comentario final. Claudia. Pues solamente felicitar esta extraordinaria ponencia, de verdad. Gracias por tu tiempo, querida Dulce María Sauri, tu tiempo, tu expertise, qué bárbara. Nos dejas con, pues, con muchas tareas pendientes, con muchas reflexiones, pero es una conferencia muy sólida, una conferencia muy profunda y además en un momento tan importante, en un momento en que se reconoce por fin que el tema de los cuidados es un tema de primer orden. Entonces, agradecerte esto, pedirte que nos permitas estar en contacto para que también estos temas queremos desde 50 más 1 nacional y con el respaldo de nuestras colectivas en los estados, poder plantear también iniciativas, propuestas de discusión con nuestras legisladoras, pero también en las políticas públicas. Entonces, creo que tenemos aquí un material extraordinario, una reflexión importantísima. Lo que decía Lupita ahorita, pues esta pobreza del tiempo que tenemos y que se agrega con algo que yo comentaba al inicio, que es una de las líneas que se están abriendo de investigación, que es también todo el tema, no solo de cuidados, sino del uso del tiempo que usamos las mujeres en preparar cosas que a veces no son visibles y que son diferentes a los cuidados en sí mismos, que tienen que ver con la preparación hasta de la planeación de unas vacaciones, hasta la planeación de lo que está haciendo el niño o la niña, hasta de la preparación de ir por ellos corriendo o no a karate, como nos pasa a todas las mamás, hasta el planear, la planificación de si se van a llevar a planchar las camisas a algún lugar, porque no me da tiempo de llevarlas. O sea, cosas que son de nuestra vida cotidiana y que, o sea, implican tiempo, que implican también nuestro cerebro en eso y que cuando nos dicen que las mujeres somos multitask es porque no nos han dejado de otra. O sea, nos hemos obligado a ser multitask cada vez más. Y les digo, y vivimos, me incluyo, permanentemente agotadas por querer ser supermujeres también, pero no ha habido de otra. O sea, cuando tenemos que salir a buscar el trabajo remunerado, cuando además tenemos que hacer las labores de cuidados, cuando además
tenemos esta pobreza del tiempo y traemos las uñas pintadas a la mitad del tiempo, a veces sí, a veces no, o sea, vamos haciendo malabares. Y esto implica muchos otros razonamientos que tenemos que hacer y cuestionamientos, ¿no? Incluido el tema de la salud, lo que sacrificamos en salud las mujeres y lo que implica también que ponemos generalmente y tradicional y culturalmente a los demás por delante. A mí me impacta mucho que los números se han movido muy poco, que en lugar de avanzar, no hay avances reales. Y esto me conmociona porque si hemos hablado de esto, si tenemos avances en derechos políticos, si tenemos legislaturas de la paridad, ¿por qué no acabamos de hacer transformaciones? Y creo que desde las organizaciones de sociedad civil, desde 50+1 y otras más, tenemos que plantearnos que tenemos mucho por hacer. Por una parte, sí, en demandar políticas públicas, reformas legislativas, pero otra, en las transformaciones profundas de esta sociedad. Porque sin transformaciones profundas en la corresponsabilidad, sin transformaciones profundas contra todos los tipos de violencias, incluida la económica, va a ser muy difícil y sin transformaciones profundas que impliquen también nuestra manera de educar a esos niños y de exigir diferencias en cosas a veces simbólicas. Y que estos micromachismos no cundan y que este tema de cuidados no recaiga, y que no nos digan nuestros esposos, por más adorables que sean, te estoy ayudando a las tareas, te estoy ayudando a llevar a los niños al médico. Tenemos que hacer transformaciones culturales muy profundas y creo que ahí sociedad civil tiene mucho por hacer. Entonces, es un lujo haberte escuchado, querida Lupita, querida Dulce María. Permítenos a Lupita, a mí, a todas nosotras, estar en contacto para poder armar una agenda que también sirva en nuestra reflexión, pero también en nuestras propuestas concretas. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Lupita. Gracias, compañeras. Siempre mis queridas compañeras de 50+1 Guerrero y además otras destacadas mujeres. Ahí va mi querida Lucero, bueno, pues Lucero Saldaña, una destacada política. También, por supuesto, a Elsa. De Zacatecas, nuestra presidenta de Zacatecas y a muchas más que están conectadas porque este tema nos llega profundamente y tenemos que hacer transformaciones. Muchas gracias por esta oportunidad, querida Dulce María. Te vamos a invitar mucho. Ay, bueno, tenemos una invitación pendiente que te va a llegar, este, que ya te haremos llegar de las actividades próximas que tenemos de 50+1. Muchísimas gracias y gracias a todas por hacer grandes 50+1. Pues Pues gracias, muchísimas María. gracias, ¿eh? Gracias, Dulce. Desde 50+1 seguiremos trabajando contigo, con Claudia, con todas nuestras compañeras por seguir cerrando brechas. No nos queda más que ellos seguir cerrando brechas para que las mujeres puedan desplegar todo su potencial. Gracias por todo y nos dejas mucha tarea.